Bueno, profesor, el día de hoy vuelvo sobre lo que es la policitemia vera. Es una enfermedad neoplásica mieloproliferativa, ¿no? Que se suele llamar en las NMP, que da exactamente lo que es a la sangre, en base a la mutación de la proteína Janus quinasa 2. ¿No? También se puede ver mutaciones en lo que es el CAR, o lo que se llama la CAR-reticulina. Otro es la MPL, la que es Myeloproliferative Protein Leucemic, que es una mutación en el receptor de trombopoyetina. Y bueno, genera esas enfermedades de neoplasias mieloproliferativas, ¿no? Entonces, la mutación del Janus quinasa 2 en sí se le dice policitemia vera, ¿no? Son más que todo mieloproliferaciones clonales, o sea que de un progenitor hematopoyético con una de las tres mutaciones que mencioné comienzan a propagarse. Entonces, la, la PB se caracteriza principalmente por la eritrocitosis, ¿no? Que es una predisposición trombótica y hemorrágica, ¿no? Con una variedad de síntomas y riesgos que se van acumulando con el tiempo y se van tiene una progresión que causa fibrosis, ¿no? Una progresión fibrótica. O a más tiempo una progresión leucémica. La tasa de incidencia se suele dar entre 0,01 a, a 2,5 casos por cada 100.000 habitantes por año. Eh, Al igual que las otras NMP, ¿no? Como lo que es la leucemia mieloproliferativa o la otra, la leucemia proliferativa, la trombocitemia esencial, que se llama la TE, y la otra es la mielofibrosis primaria, ¿no? Que tienen ese rango también de incidencias. Entonces, lo que pasa es que en la proteína Janus quinasa 2, en el exón 14, hay una mutación somática de la guanina que se cambió por la timina, lo que provoca un cambio en el nucleótido en la posición 1849 y la sustitución de la valina por la fenilalanina, ¿no? En el códon 617. Los principales signos y síntomas de esta enfermedad es el prurito acuagénico, la cefalea, mareo, dificultad para concentrarse, disfunción sexual, cianosis, acronocianosis, eritromegalia, esplenomegalia, fiebre y pérdida de peso. Los criterios mayores, según diagnósticos, en hombres la hemoglobina sube por encima de 16,5 eh, gramos por decilitro. En caso de mujeres es de 16,0. El hematocrito en hombres aumenta por encima del 49% y en mujeres del 48%. Además también de que la masa de los eritrocitos aumenta. También se suele hacer lo que es una biopsia de médula ósea para, para ver si hay una proliferación de eritrocitos o granulocitos y megacariocitos. Más que todo para ver la diferencia en los tamaños. Y bueno, la presencia de la mutación de la proteína Janus quinasa 2, B16F, o también se puede decir el exón 12. Y, o sea, si cumple uno de los criterios mayores, que la que acabo de mencionar, no, dos criterios mayores, o tres, ya se puede dar como que un diagnóstico más claro de la enfermedad de la policitemia vera. Y sí o sí tiene que cumplir el criterio menor, que es que el nivel de la eritropoyetina sérica está por debajo de lo normal. Una vez que ya eh, cumplen esos criterios, o sea, 2 a 3 mayores y sí o sí el último que mencioné, se procede a hacer lo que es más de todo exámenes ya puntuales para sí o sí darle un diagnóstico al 100%, que puede ser lo que es una prueba de función renal hepática, saturación arterial de oxígeno y carboxihemoglobina, una radiografía de tórax, niveles de ferritina sérica, eritropoyetina sérica, biopsia de la ósea, cariotipo, análisis mutacional de la proteína, que he estado mencionando cada rato, ¿no? De la JK2 o proteína Janus quinasa 2. También con la enfermedad, mientras más avanzada sea la edad, puede generar lo que es trombosis, ¿no? En presencia de una esplenomegalia. Eh, la presencia de un cariotipo anormal, ¿no? La carga del alelo mutante de JAK2 pueden influir negativamente en lo que es la supervivencia y aumenta el riesgo de transformación de la enfermedad a una leucemia mieloide, ¿no? Lo que obviamente implicaría un tratamiento mucho más pesado y bueno, ¿no? hace darle calidad de vida al paciente, porque ya es una enfermedad neoplásica muy agresiva. El tratamiento de la PB o policitemia vera se centra más que todo rápidamente
reducir el tamaño de los eritrocitos, ¿no? Ya sea por medio de flebotomías, tratamiento citorreductor o reducción de riesgos trombóticos mediante corrección de los factores de riesgo cardiovasculares. En caso de la flebotomía o la eritrocitoféresis, son opciones de tratamiento de pacientes sintomáticos, o sea que están recién sintiendo los síntomas, ¿no? En el cual se basa en lo que es realizar la citorreducción inmediata, ¿no? Que es extraer sangre, ¿no? Sangre venosa de 400 a 500 mililitros, o si es en caso de una enfermedad avanzada o de una edad avanzada, se suele sacar 200 a 250 mililitros. Si en caso no funcionara ese tratamiento, se procede a suministrar antiagregantes plaquetarios, ¿no? Con una dosis de 40 a 100 miligramos por día de ácido acetilsalicílico para evitar la trombosis. Si en caso el paciente es alérgico al acetilsalicílico o no se ve una mejoría, se procede con la hidroxiuria, que es una dosis recomendada de 15 a 30 miligramos por cada kilo de peso total al día, ¿no? Muy aparte de individualizar al paciente por sus factores de riesgo. Si en caso la hidroxiuria no funciona, se procede con lo que es el interferón alfa, ¿no? Que es una dosis de 3 millones de unidades por vía subcutánea, 3 veces a la semana. En caso de que vaya una mejoría, se reduce la dosis poco a poco hasta llegar a 1 millón de unidades. Si no se ve una mejoría, se procede a usar el otro interferón alfa 2A preligado. Si en caso de interferón alfa no hubiera una mejoría, se procede a hacer con lo que es el interferón alfa 2A preligado. Este tiene una mejor tolerancia, ¿no? A la dosis hematológica. Las dosis habituales de 45 a 180 millones de unidades a la semana. Posterior a eso, si no hay una mejoría, se suele administrar lo que es el busulfano, ¿no? Con una dosis inicial de 2 miligramos al día por vía oral, ¿no? Y esto se considera más que todo como un fármaco de segunda línea para pacientes que ya no pueden recibir la hidroxiuria o los interferones. Pero el problema de este medicamento, ¿no? Del busulfano, es que puede generar lo que es una aplasia medular y un efecto leucemogénico. Posterior a eso, si no hay mejoría con el busulfano, se han visto estudios en el cual se puede administrar lo que es el ruxotinib, que más que todo en una dosis de 10 miligramos, 2 veces al día. Eso siempre y cuando ya el paciente ya no puede recibir la hidroxiuria, el interferón A P ligado, el pipobromán y ¿qué más? Bueno, y otros tipos de aspirinas, ¿no? O de ácido acetilsalicílico, ¿no? Más que todo para controlar lo que es ya el hematocrito, mejorar lo que es la esplenomegalia y los otros síntomas que presenta la politemia vera. Y bueno, lo que son los cuidados de enfermería, en caso de esta enfermedad, vendría a ser lo que es el monitoreo de signos vitales, ¿no? Más que todo valorar lo que es la temperatura corporal, la frecuencia respiratoria, la presión arterial, ¿no? Para detectar y evitar complicaciones. El manejo de la ventilación, ¿no? Asegurar que el paciente tenga una adecuada ventilación y oxigenación en el ambiente, ¿no? Donde se encuentra. Mantener lo que es una correcta hidratación, una correcta alimentación, ¿no? Para supervisar más que todo, o bueno, reducir el riesgo de deshidratación. Estar cambiando de las posturas, ¿no? Movilizándolo para evitar complicaciones. También lo que es la educación, ¿no? Mencionarle de qué trata su enfermedad, cómo va a afectar la enfermedad al paciente, ¿no? Sobre sus síntomas, signos de complicaciones, ¿no? Además de brindar estrategias de autocuidado y bueno, lo que es apoyo emocional, ¿no? Bueno, agregando también a lo que es la exposición, esta información lo saqué de un, un PDF, un archivo de la Universidad de Colombia, ¿no? En el cual trata de todo lo que es la policitemia, ¿no? Presentación clínica, diagnósticos, abordajes terapéuticos y también de una revista de la misma biblioteca de la UPN. Y me llama mucho la atención lo que es la enfermedad, ¿no? La PV que dio, ¿no? De que como un mínimo cambio del exón, ¿no? de esa proteína, ¿no? O sea, que la proteína, como está enrollada, ese mínimo cambio que hace puede generar, ¿no? Un, un gran caos a nivel del sistema en el que esté, ¿no? En este caso, el sistema circulatorio, ¿no? Que es un glóbulo rojo, ¿no? Y pueda, así, poco a poco, ese error, ¿no? del exón genera más clones
de esa mutación y genera lo que es el aumento de tamaño, ¿no? Y del eritrocito, ¿no? Y el eritrocito ser más grande genera riesgo de trombosis porque ya no pueden pasar por los vasos, ¿no? Los capilares más delgaditos. Comienza a generar también, como mencionaba, ¿no? Esplenomegalia, ¿no? Crecimiento del hígado. eh, y más que todo, eso me sorprende mucho lo que es esta enfermedad. Bueno, eso ha sido todo de mi parte sobre lo que es la enfermedad de la policitemia vera. Muchas gracias.